Bueno, el propósito de este simposium es acercarnos al trabajo y los resultados del profesor Denis Law con una perspectiva de la parte más clínica de lo que se está desarrollando en nuestro país, y aunque es imposible abarcar todos los temas dedicados al ADN circulante, sí que hemos querido al menos abordar los dos temas principales, el ADN fetal circulante y el ADN tumoral circulante libre. Y ahora vamos a pasar a este segundo tema, y para ello pues vamos a contar con otros tres ponentes, y me toca a mí presentaros al primero de ellos, que es el profesor Jesús García Foncillas, jefe del área médica de oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde nos encontramos, y además catedrático de oncología de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor García Foncillas es, como ya he dicho, catedrático de Oncología en la Universidad Autónoma y director de la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular de la misma universidad, además de director del Instituto Oncológico y director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. También dirige la División de Oncología Translacional en nuestro Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación y el programa de cáncer de los 4 hospitales de la Red 4H de Quirónsalud en Madrid. El profesor García Foncillas tiene multitud de reconocimientos y de hitos científicos, es autor de más de 310 artículos científicos, preside la Fundación ECO, Excelencia y Calidad en Oncología, es miembro de Ascon Center Care Delivery Council y además ha recibido muchas distinciones, como ya he comentado. Me gustaría destacar 2 o 3 de ellas solamente, en aras de la brevedad. Él es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que es su ciudad natal, y desde 2005 miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Oncología, y también ha sido reconocido por la Real Academia Nacional de Medicina de España con el Premio Nacional en el 2020 y ha sido nombrado académico de la misma. Así que sin más te ruego, Jesús, que nos desarrolles tu ponencia Estado del arte de la biopsia líquida en oncología. Muchas gracias. ¿Funciona? Para pasar. Pero si es un break, sí. Sí. Paso y ya pasa a la siguiente. Vale. ¿Para decir? No. Pues le dije que lo probaseis antes de eso, ¿sabes? Sí, porque si no... No. Más abajo. Verlo con... Bueno, perfecto. Ya sé que me van a distancia. Bueno, mi más sincero agradecimiento a la Fundación Conchita Rábago. Carmen, Damián, muchísimas gracias por esta oportunidad, de alguna forma, de poner en valor algo que es fundamental, y es cómo se va encauzando el abordaje del cáncer con el uso de la biopsia líquida. Estos son mis conflictos de interés. La pregunta fundamental hoy es cómo, de alguna manera, la biopsia líquida puede dar respuesta a los grandes retos del cáncer hoy en día. Y nos enfrentamos en la oncología a un gran desafío. Un desafío que viene por el cambio de tendencia de hacia dónde va ahora el cáncer. Si analizamos la proyección en el tiempo, nos damos cuenta que va a haber un cambio importante y la gran epidemia del cáncer va a estar en el cáncer colorectal. Algo
que también nos va a afectar de forma muy directa, porque tal como refiere Globocan, en el contexto de 2040, que es prácticamente en 15 años, todo lo que es la situación de los países del primer mundo, en concreto de Europa, de España, hay un incremento fundamental de este cáncer de colon. ¿Cómo de alguna manera podemos, en este nuevo desafío de la oncología, dar respuesta desde la biopsia líquida? ¿Cuáles son las evidencias del análisis de cáncer en sangre periférica? Lo que sí estamos viendo es que podemos detectar desde células tumorales circulantes, desde DNA libre del tumor, desde RNA libre, pero también todo un conjunto de proteínas, de exosomas, de vesículas, que informan de cómo es la situación del tumor. Pero en particular, todo lo que ha sido de desarrollo en oncología se ha fundamentado en dos grandes estructuras. Por una parte, en la célula tumoral circulante y por otra parte, en el DNA tumoral circulante. Hoy empezamos a ver que tenemos que ser muy precisos porque hay determinadas formas que pueden afectar este análisis y en concreto lo que se denomina la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, que de alguna forma vamos viendo en el transcurso del desarrollo de la vida cómo estas formas van aumentando y tenemos que marcar un factor diferencial con lo que puede ser la detección de cualquier evidencia de cáncer en sangre periférica. Podemos plantearnos en este contexto de desafío un diagnóstico precoz. Tenemos ya evidencias claras. Por una parte, la detección de la metilación de septina 9 como un biomarcador en el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Este diagnóstico precoz puede al mismo tiempo enriquecerse cuando incorporamos otros distintos genes como aquellos que codifican para los proteoglicanos transmembrana, como es el SYNDECAN2, o cuando combinamos varios de estos genes, llegando a un nivel de detección que ronda el 90%. Y en esta línea, ahora ya recientemente, se ha publicado en New England cómo esta combinación de distintas secuencias nos lleva a niveles en cáncer de colon precoz que rozan el 90%. Bien, en un contexto ya de enfermedad diagnosticada, ¿qué es lo que puede aportar esta biopsia líquida en el manejo del cáncer de colon localizado? Podríamos plantearnos varias preguntas, pero la primera sería si esta biopsia líquida nos permite determinar el riesgo de reaparición, de recurrencia del cáncer. Como les decía, es muy importante que hagamos una aproximación dirigida a lo que indica cáncer y que podamos obviar otras formas que podrían tergiversar o que podrían de alguna forma señalar alteraciones que no son propias de la célula de cáncer. Y esto nos lleva a una aproximación en biopsia líquida muy informada, muy personalizada, de alta precisión y sensibilidad. Con esta aproximación, lo que estamos viendo es que cuando operamos un cáncer de colon localizado, la detección en el posoperatorio de una biopsia líquida positiva marca pronóstico. Pero en el mismo contexto, la detección de esa biopsia líquida positiva durante un tratamiento de quimioterapia complementaria también marca pronóstico. Es decir, la biopsia líquida sí que nos informa sobre el riesgo de reaparición. Segunda pregunta importante, ¿nos puede ayudar a cambiar la forma de cómo manejamos estos pacientes? En el contexto del cáncer de colon, estadio 2, donde sigue habiendo discusión de qué pacientes tenemos que tratar y cuáles no. Hoy, hasta ahora, el estándar ha sido tratarlos en base a
factores de riesgo clínico-patológicos. Pero, ¿qué ocurriría si lo tratásemos en base a si detectamos o no biopsia líquida? ¿Y cuál es el resultado? No hay diferencia. Es decir, hoy podemos obviar la aproximación de riesgo clínico-patológica y decidir si tratamos a un paciente en base a la biopsia líquida, con el mismo resultado en supervivencia libre de recidiva. Y cuando evaluamos cuáles son los factores de riesgo, fíjense que el DNA tumoral circulante tiene el mismo impacto que el estadio o esos factores clínico-patológicos. Si basamos un paso adelante y vamos al estadio 3, ocurriría lo mismo en un entorno donde, de entrada, todos esos pacientes van a tratamiento con quimioterapia complementaria. Primero que en este conjunto, que sería estadio 3 y estadios 2 de alto riesgo, la biopsia líquida marca un riesgo de recurrencia. Pero al mismo tiempo, si en el proceso del seguimiento de esos pacientes esa biopsia líquida cambia, podemos ver cómo los que siguen siendo negativos o se convierten en negativos, o los que son positivos, o aquellos que se convierten en positivos, el hecho de detectar biopsia líquida positiva en este proceso de seguimiento del paciente sí que impacta en supervivencia libre de progresión. Como les decía, en este grupo más avanzado, la decisión en base a lo que es la biopsia líquida tiene el mismo impacto clínico que si decidiéramos tratarlos en base a factores clínico-patológicos. Con lo cual, sí nos está haciendo cambiar cómo abordamos estos pacientes. Y esto se ha confirmado en este estudio que se ha presentado ahora recientemente, hace unos pocos meses, y es el estudio BEXPOKE, donde en una sucesión de distintas muestras de biopsia líquida en el seguimiento, fíjense, lo que marca el pronóstico, más allá del estadio 2 y 3 en cáncer localizado, es la biopsia líquida. Y cuando separamos estadio 2 y estadio 3, es la biopsia líquida quien nos dice en ese estadio 2 o en ese estadio 3 los que van a ir bien y los que van a ir mal. ¿Cómo podemos plantearnos el impacto a nivel del uso de esa biopsia líquida? Fíjense cómo los pacientes donde detectamos biopsia líquida positiva, es decir, hay enfermedad residual, podemos ver que son los que se benefician de la quimioterapia. Y los pacientes donde no se detecta, no se benefician, con lo cual podemos obviar la quimioterapia. Esto significa un impacto en calidad de vida y significa un impacto en evitar toxicidad. ¿Qué ocurre en cáncer de recto? Cuando evaluamos los factores clásicos, todos ellos supera con creces la detección de la biopsia líquida para determinar el pronóstico. Y si planteamos un estudio similar a lo que les enseñaba en cáncer de colon, estadio 2 y 3, que es el Dynamic en recto, fíjense cómo la aproximación en base a criterios clásicos clínico-patológicos o la aproximación por biopsia líquida tiene el mismo resultado. Es decir, podemos tratar los pacientes solo los que son biopsia líquida positivos, aun cuando los factores clínico-patológicos sean de mal pronóstico. Y además, esta información implica que esa biopsia líquida determina un patrón distinto de riesgo de desarrollo de metástasis. Los pacientes con un DNA tumoral circulante negativo fundamentalmente afecta a nivel de lo que de alguna forma es todo lo que es hígado o peritoneo, y los positivos en pulmón. ¿Podemos predecir el pronóstico a largo plazo de estos pacientes de cáncer de colon localizados? Este es nuestro estudio, que es el CIRCULATE, fundamentalmente desarrollado por el doctor Yoshino en Japón, donde evaluamos si el resultado
de esa biopsia líquida precoz va a marcar la supervivencia global. Y fíjense ustedes, cuando evaluamos entre las 2 a 10 semanas después de la cirugía o cuando evaluamos acabada la quimioterapia adyuvante, independientemente de estadio 2 o 3, esto marca supervivencia global. Y es más, el hecho de que con el tratamiento el paciente negativice va a mejorar el pronóstico. Con lo cual, hay que seguir a los pacientes con biopsia líquida porque va a ser lo que, más allá de los factores clásicos, nos va a determinar qué paciente va a tener buen pronóstico. ¿Y qué ocurre en el contexto metastásico? El cáncer, como saben ustedes, es una entidad donde hay múltiples clones, una entidad heterogénea, donde no estamos nunca atacando a una característica molecular concreta. Y esa diversidad es importante considerarla en la evaluación de qué tratamiento vamos a aplicar. Y esa diversidad, además de que indica que las lesiones del cáncer, las metástasis, son distintas, tiene un factor de cambio en el tiempo, tiene un factor de dinamismo. Y ahí radica uno de los fundamentales valores que tiene la biopsia líquida, y es el seguimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo en el paciente. Este es un estudio en enfermedad oligometastásica, así con pocas metástasis, y fíjense ustedes cómo la detección de esta enfermedad mínima residual, de esta biopsia líquida, hace que impacte en qué pacientes tienen supervivencia libre de progresión o supervivencia global diferencial, más allá de otros factores. Cuando vamos a un segundo estudio del grupo de Andy Anderson, el programa Intercept, fíjense ustedes cómo igualmente pacientes metastásicos tienen o marca el pronóstico esta biopsia líquida y cómo enfermedad localmente avanzada y enfermedad metastásica independientemente es la detección de esta enfermedad mínima residual lo que determina el pronóstico. Les pongo en relación con tratamiento cáncer de colon metastásico. Este es un estudio desarrollado aquí en España donde queríamos ver si cuando empezamos un tratamiento en el contexto metastásico, la detección de esa biopsia durante el primer tratamiento en el contexto metastásico predice a largo plazo el pronóstico. Y lo que vimos es que esa biopsia líquida, recién iniciado un tratamiento, en la primera línea del cáncer de colon metastásico, va a determinar la supervivencia global. Porque cuando vemos que hay una negativización de esa enfermedad mínima residual, son pacientes que van a ir bien. Les voy a decir más. Esos clones distintos que componen ese espectro heterogéneo del cáncer van variando en el tiempo. Y un ejemplo, la detección de mutaciones en RAS puede ocurrir que al principio del contexto metastásico detectemos RAS mutado que luego se negativiza porque de alguna forma ese clon RAS mutado hemos sido capaces de disminuir hasta no detectarlo o erradicarlo. Pues bien, esa presencia de RAS mutado impacta desde la primera a la tercera línea y no solo en ese estudio Cricket, sino en 2 estudios más. Con lo cual, la evolución en el tiempo determina cómo esa biopsia líquida nos va a predecir quién va a responder y cómo va a ser esa supervivencia global de estos pacientes. Pero los pacientes, como les decía antes, que convierten donde los clones agresivos, en este caso marcados por la presencia de mutación en RAS, se negativizan, tienen mejor pronóstico. Es decir, hay un seguimiento en tiempo real de un comportamiento biológico diferencial que marca el pronóstico de estos pacientes. Más aspectos de ese sentido. Hoy sabemos que en el cáncer de colon, como ocurre en múltiples tumores, hay un contexto transversal. Hay alteraciones como son los reordenamientos cromosómicos que antaño se describieron en linfomas, en cáncer de pulmón, pero hoy sabemos que ocurren también en cáncer de colon. Y ahí tenemos las fusiones de NTRK, de ROS1 de ALK. Alteraciones o fusiones en NTRK en cáncer de colon. El mismo patrón de respuesta a inhibidores de NTRK lo vemos en cáncer de colon. Y el mismo patrón de resistencia lo vemos en cáncer de colon.
Con lo cual, hay que abrir el espectro y analizar el perfil completo molecular. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a una de las líneas de tratamiento que más se usa en cáncer de colon, que son los anticuerpos frente al EGFR? Mutaciones en PI3K que podemos detectar en tiempo real durante el curso del tratamiento. Y termino con ello, toda la incorporación de la inmunoterapia, la respuesta a la inmunoterapia en cáncer de colon, como está ocurriendo en otros tumores, la marca la presencia de una biopsia líquida que va a determinar quién responde y quién no responde. En síntesis, les diré que punto primero importante es detección precoz del cáncer de colon. Segundo punto, seguimiento de la enfermedad mínima residual. Monitorizar quién va a responder y quién no, porque se negativiza esa enfermedad mínima residual. Y punto muy importante, determinar qué pacientes tenemos que tratar y con qué tenemos que tratarles. Esto está cambiando y ha cambiado ya. Lo que ahora mismo es el paradigma del tratamiento del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García Foncilles. Una magnífica conferencia.